Centro interno había quedado con un docente que es docente de la carrera de Ingeniería Civil y siempre decían, ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar. Y al final, hace unos 2 días, avisaron que se iba a cerrar ese grupo, que los iban a dejar todos los inscritos en mora y que ni modo, digamos. Entonces se hizo un drama con los alumnos y están viendo ese lío. O sea que el docente no dio clases, Sí, nunca dio clase, nunca empezó la materia. pero Había cobró. que, no sé, ya ese problema de... Y ahora el centro de estudiantes, ¿qué va a hacer? Porque ellos son parte del problema. Sí, o sea, los estudiantes que estaban inscritos en ese grupo, ellos decían, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? Siempre hablaban. Y o los ignoraban o les decían tranquilos que ya va a empezar. Y eh, creo que se organizaron los alumnos de ese grupo y están por ir a hablar con, no sé, con el decano, con alguien de allá arriba para ver qué hacer. Pero qué, a ver, ¿y ustedes qué opinan que hay que hacer? Pues en mi opinión, que empiece a dar y que termine cuando termine, digamos. No, no, no se puede quedar ese grupo Sí, sin pero el avanzar. semestre termina en un mes. Que los dejen en mora y que terminen en abril o en mayo. Y algo así tiene que pasar. No, yo no encuentro otra solución. No, no pueden inscribirlos y dejarlos, decirle ya no avanzaron y al pedo su Pero pueden semestre. dejar en mora hasta mayo, junio. Eso es lo que está planeando hacer el centro interno ahora. Eso decían. No sé si eso es posible, jóvenes, porque los CARDEX se cierran, ¿no? O sea, no es que uno puede, además, es el docente el que tiene que poner la materia en mora, no puede ser el docente o el jefe de carrera. ¿Está compartida la pantalla? Sí, está compartida en enero. Bueno, ¿y el resto de los compañeros qué opinan? Porque solamente opina un muchacho. Yo les hago una pregunta. ¿A ustedes les parece justo que para aprobar la materia ustedes tengan que estudiar como están estudiando y al otro lado sea todo un relajo? Yo pregunto nomás. Disculpe, ingeniero, ¿qué pasó? Es que recién estamos entrando a algo, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Se está haciendo, mientras esperamos a sus compañeros, estamos charlando sobre el problema que se ha presentado en el otro grupo de la materia. Bueno, jóvenes, vamos a seguir. Yo quiero hacerles solamente un comentario para cerrar esto. Bien, está compartida la pantalla, ¿no es cierto? Sí, está Está compartida. compartida. Bien, aquí tenemos jóvenes para que quede claro de qué se trata esto. Tenemos un grupo que lo vamos a llamar el grupo A y tenemos un grupo de estudiantes que es el grupo B. Este grupo tuvo clases virtuales, clases normales, tiene bibliografía, tiene apuntes, tiene ayudante, tiene trabajo práctico 1, trabajo práctico 2,
trabajo práctico 3 y trabajo práctico 4. Y este trabajo práctico es un proyecto y este es otro proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay clases teóricas, hay bibliografía, hay apuntes, hay ayudante, hay un trabajo práctico 1, hay uno 2, hay uno 3 que es un proyecto de bombas y otro de turbinas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, ¿este grupo qué tiene? Y aquí hay un docente. Este grupo tiene un docente. Y aquí abajo, ¿qué hay? Nada. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna objeción a este análisis? ¿Es así? Sí, así es. Los alumnos que están aquí tienen que hacer dos análisis. Beneficio, porque aprenden. Es un análisis de beneficio, de aprender, estudiar, ¿se entiende? Se aprende, se estudia, se aprende, se crece como persona. Ese es un análisis. Y el otro análisis, que lo voy a hacer así, es el de justicia. ¿A qué me refiero con justicia? Que para aprobar la materia hay un nivel de evaluación. La carpeta de trabajos prácticos y los exámenes. Entonces yo hago una pregunta. Estos alumnos que están aquí con la nada, ¿van a aprobar la materia? O sea, una cosa es estudiar, aprender, querer crecer en la vida, aprender para ser profesionales, estudiar para hacer ingeniería. Eso es excelente. Pero hay otro concepto que es el de justicia. Yo aquí tengo un grupo y aquí tengo otro grupo. Entonces, ambos grupos tienen que tener el mismo nivel o la misma exigencia de evaluación. ¿Por qué estos van a tener un nivel de evaluación y estos van a tener un nivel de evaluación diferente? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar qué tienen en particular estos alumnos para que sean evaluados de manera diferente? ¿Qué son protegidos? ¿Son especiales? ¿Son los hijos del rey? ¿Qué son estos alumnos para que sean evaluados de una manera diferente? ¿Alguien me explica, por favor? ¿Alguien sabe de qué privilegio gozan? ¿Alguien sabe de qué privilegio gozan, jóvenes? ¿Por qué unos como ustedes son evaluados de una forma y los otros son evaluados de una forma, prácticamente ni son evaluados? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes, para aprobar la materia, tienen que leer el apunte, leer libros, tienen que hacer trabajos prácticos, proyectos? Sí, para aprender en la vida, me parece muy bien. Ese es un tema personal de cada uno.
Pero dejando de lado los temas personales de cada uno, el interés de cada uno por aprender ingeniería, que eso es algo en lo que están ustedes, ¿por qué ustedes tienen que ser evaluados de una forma y los otros de una forma distinta y al final van a tener el mismo título? ¿Por qué? ¿Alguien me explica qué de diferente tienen? ¿Qué debería hacerse con ese grupo de alumnos? ¿Nadie sabe qué debería hacerse con ese grupo de alumnos? La enseñanza debería ser la misma para los dos grupos, pues, ¿no? Supongo. Sí. Más que la enseñanza es un tema de exigencia al profesor y de exigencia al alumno. ¿Cómo deberían ser las evaluaciones? Presenciales, orales. Las mismas. Mm. ¿No les parece que el nivel de exigencia de un grupo debería ser igual al del otro? ¿Por qué tiene que haber un nivel de exigencia diferente? ¿Por qué? O sea, el nivel de enseñanza tiene que ser el mismo. Esa es la óptica del profesor. O sea, usted le está pidiendo a los profesores que enseñen lo mismo, que el mismo nivel de enseñanza, el mismo nivel académico. Tiene toda la razón, todo el derecho. Ahora vamos a la óptica del alumno. Todos tienen que ser evaluados de la misma forma. ¿Por qué unos son evaluados de una forma y otros de otra? Totalmente laxa, de una forma absolutamente distendida, hasta vergonzosa, diría yo. ¿Por qué? ¿Por qué se permite eso? El alumno tiene todo el derecho del mundo de exigir un nivel de enseñanza académico en una universidad estatal exactamente el mismo para todos, el máximo nivel, porque es en beneficio de ustedes. Ahora vamos a la lógica de los alumnos. Los mismos alumnos deberían exigir el mismo nivel de evaluación para todos. ¿Por qué ustedes tienen que cumplir con todo y los otros no? ¿Alguien me explica, por favor? ¿Por qué ustedes tienen que cumplir con todo y el otro grupo no? ¿Nadie sabe por qué? ¿Con todo de qué sería ingeniero? ¿El otro grupo hace trabajos prácticos? Ni idea, pero decían que No era tengo más fácil idea. con el otro grupo, Ya. algo ¿El así. otro grupo hace El otro, proyectos? ¿El otro grupo tiene que estudiar un apunte formal de casi 100 hojas? Entonces, ¿por qué un grupo sí y el otro no? Ustedes, como futuros ingenieros, deberían ser los más interesados en poner orden con ese centro de estudiantes y con sus mismos compañeros, porque ustedes están aprobando la materia con esfuerzo, con dedicación, con empeño. Los otros quieren aprobar la materia sin hacer absolutamente nada, pero al final del día, ustedes y ellos van a tener el mismo título de ingenieros. El mismo. No hay ninguna diferencia entre el uno y el otro. ¿Se entendió lo que dije? sí, ingeniero, se entendió. Entonces, ¿quiénes deberían ser los más interesados en que haya un nivel académico de enseñanza mayor, pero al mismo tiempo los mismos niveles de evaluación para todos, los alumnos? Los Somos, estudiantes. diga, joven.
No, los estudiantes le decían. Respondían a su Los pregunta. estudiantes. Bueno, entonces, ustedes deberían hablar con el centro de estudiantes y decirle al centro de estudiantes que de centro de estudiantes no tienen nada. Que no solamente permiten que los profesores cobren sin trabajar, sino que además están buscando que hayan alumnos que estudian y otros que pasen, porque claro, para que voten por el centro de estudiantes. ¿Qué centro de estudiantes es ese? ¿Desde cuándo hay alumnos de primera y alumnos de segunda? ¿Desde cuándo ustedes son alumnas de cuarta porque tienen que estudiar, esforzarse para aprobar la materia y los otros aprueban o pretenden, quieren aprobar sin hacer nada? ¿Desde cuándo? Desde que ustedes quieren aprender por voluntad propia. Sí, por supuesto que sí. Y eso es bueno, es lo mejor de todo. Pero el sistema tiene la obligación, el sistema universitario tiene la obligación de generar las mismas condiciones de evaluación para todos los alumnos. No pueden haber alumnos de primera y alumnos de segunda. No, no pueden. No pueden haber alumnos que para aprobar una materia tengan que estudiar y hacer proyectos y aprender en la vida y los otros pretendan pasar de largo, ¿no? A ver cómo pasan de largo. No pueden. No solamente es un tema de injusticia, sino que es un tema de corrupción. Porque la universidad estatal no puede pagar y que no se den clases. La universidad estatal no puede permitir que haya alumnos que aprueben de cualquier forma y otros que aprueben estudiando. No puede. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Bueno, jóvenes, es mejor que empiecen a defender sus derechos porque esos alumnos, compañeros suyos, probablemente algunos de sus amigos que pretenden aprobar de cualquier forma, el día de mañana van a tratar de conseguir trabajos de cualquier forma y ustedes se van a quedar desempleados, los que estudian, los que se esfuerzan, los que hacen esto, los que saben. No, los otros, los vivos, son los que trepan. ¿Por qué? Porque ustedes los dejan. Espero que hayan entendido. Bien, nos quedamos la última clase en centrales de acumulación por bombeo. Y también hice el comentario de que ninguno de estos aprovechamientos va a poder desarrollarse en firme como debe ser si el país no avanza en su sistema de gestión. Porque si seguimos con un Estado hipercorrupto como el de ENDE, no va a ser posible avanzar en aprovechamientos hidroeléctricos de última generación como los que estamos enseñando en esta materia. Bueno, ustedes el día de mañana como profesionales tendrán que hacer los cambios que correspondan. Bien, la clase pasada vimos los distintos tipos de centrales. De distinto tipo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que por un tema de topografía y de hidrología, básicamente más otros factores de menor importancia, los aprovechamientos hidroeléctricos, ya sean con embalse o con centrales de paso, se encuentran en áreas rurales. Su localización es en áreas rurales. Y los centros de consumo están en centros urbanos o en centros industriales. Básicamente esa es la situación. Básicamente esa es la situación. Bien, ahora, para ir de una zona rural a un centro de consumo urbano o industrial, se necesita básicamente
¿Qué se necesita? Una línea de transmisión. Una línea de transmisión. Que en la mayoría de los casos, ¿cómo es? Trifásica. Es trifásica. Bien. Entonces, los aprovechamientos hidroeléctricos tienen que venir necesariamente con la línea de transmisión. Entonces, yo tengo el aprovechamiento hidroeléctrico, tengo la línea de transmisión y aquí tengo necesariamente el centro de consumo. Entonces, el aprovechamiento hidroeléctrico es todo esto. Ustedes dirán, pero así debería ser. Es normal. Aquí no pasa nada. ¿Pero qué le pasa, ingeniero? ¿Cómo no va a estar esto con esto? Bueno, justamente porque hay alumnos que pasan las materias de cualquier forma y después se meten en política y son gerentes, gobernadores, presidentes, vicepresidentes, y atentos con lo que estoy diciendo. En nuestro país, en los últimos años, se hicieron este tipo de cosas. No sé si se parece, pero esto más o menos es Bolivia. Esta es la cordillera y esta es la cordillera oriental y la occidental. Bueno, más o menos. Voy a poner un ejemplo. El proyecto del Bala, que está ubicado por aquí. ¿Cuánto dinero gastó ENDE más el gobierno, más el Estado en desarrollar el proyecto del Bala que tiene 40, 50, 60 años? Bueno, no importa. Perfecto. Gastó X 10, 20, 30 millones, entregándoselo a empresas extranjeras. Claro. ¿Cuánto es la potencia? Dicen que es 3.600 megavatios. Bien, ustedes pueden creer que hasta el día de hoy no se sabe a quién cuál es el centro de consumo. ¿Alguien sabe cuál es el centro de consumo de esos 3.600 megavatios? Esos ¿Saben cuál es la 3.600. respuesta de los alumnos? Sí, creo que ni siquiera está funcionando ese. No, todavía ni siquiera ha sido construido. Estoy hablando del proyecto. Ah, supuestamente Bien, iban a venir a Brasil, creo. A ver, sí, sí. el Brasil. Ahora te voy a dibujar el Brasil. No importa si mi dibujo no es bueno. Esto es el Brasil. ¿Más o menos se entendió? ¿A qué lugar del Brasil? ¿Dónde vamos a entregar la energía? Cerca por la frontera, más o menos tiene que ser. Muy bien, vamos a hacer por la frontera. ¿En qué lugar de la frontera? Por el Esta es la lago. frontera. ¿En qué lugar de la frontera? ¿Alguien sabe en qué lugar de la frontera? El lugar más cercano. ¿Aquí te parece bien? No importa si no está bien, es el lugar más cercano. ¿Aquí te parece bien? Yo lo pondría en enero, donde se va a ocupar esa potencia, ¿no? ¿Dónde se va a ocupar? ¿Y dónde se va a ocupar? Eh, ahorita se me ocurre la siderúrgica del Mutum. En la siderúrgica del Mutón. ¿Y cuánto es el consumo de la siderúrgica del Mutón? ¿Cuánto es el consumo de la siderúrgica del Mutón? Si la empresa minera, si San Cristóbal consume 50 megas, por más o menos, el Mutum algo similar, creo yo. Vamos a ponerle 100.
¿Y qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con el resto? El resto yo construiría, dimensionaría la línea para poder ocupar esa potencia sobrante en proyectos o venderla. ¿Proyectos sobrantes dónde? ¿En Bolivia? Lo ideal sería que sea en Bolivia, pero no se me ocurren ahora proyectos que estén diseñados. Esta es la situación hoy día. Nuestro máximo consumo, el día de máximo consumo está en 1500, 1600. Y tenemos una potencia instalada de casi 2000, 2100, 2200. Tenemos un excedente de 400, 500 megavatios hoy. Y el Mutunte consume 100. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, jóvenes? Lo que les quiero decir, jóvenes, es que ENDE, la Empresa Nacional de Electrificación, con profesionales que aprobaron de cualquier forma, no sé cómo aprobaron, desarrollan proyectos de 3.600 megavatios transfiriéndole dinero a las transnacionales para hacer sus negocios y nadie sabe al día de hoy dónde va a ir esa energía. No, se va a exportar al Brasil. Ya dibujé la línea de qué es el Brasil. ¿Dónde? El punto más cercano. Aquí. No, vamos a llevarla aquí. No, vamos a llevarla aquí. Aquí la vamos a llevar. Conclusión. El proyecto incluye la línea de transmisión. El proyecto, mis estimados jóvenes, incluye la línea de transmisión. No solamente es la central, incluye la línea de transmisión. Y para definir la línea de transmisión, se tiene que tener completamente identificado, ¿qué cosa? El centro de consumo. El centro de consumo. Entonces, aquí hay un centro de consumo, aquí hay un centro de producción y hay una línea de transmisión. El proyecto con sus costos, con su análisis, su integralidad es la central más la línea de transmisión. Parece una tontera, jóvenes. Parece algo trivial. Sin embargo, ENDE en no sé cuántos años, los últimos, no lo han hecho. Y yo, como docente, pensando en que ustedes el día de mañana van a trabajar en ENDE, tengo la esperanza de que no cometan este tipo de errores, que solamente los comete un corrupto, un ignorante y un tipo que aprobó y fue ingeniero por izquierda, en un sistema universitario que se lo permitió, porque cuando uno ve estas barbaridades y uno dice, ¿cómo puede ser que hayan hecho esto? Claro, la única explicación es que los tipos que están metidos en esto son tan brutos y tan corruptos que no sé cómo aprobaron las materias. Porque un ingeniero que es un curso básico tiene que entender, si tuvo un docente mínimo que tiene que hacer el proyecto con la central más la línea de transmisión. No puede ser la central y si ni siquiera se sabe cuál es el centro de consumo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfectamente se entendió. ¿Todos lo entendieron? Ahora, jóvenes, ¿es el único error cometido? No, no es. Y aparte de ese proyecto, creo que ya han refutado, digamos que no va a ser rentable, pues ya de entrada. ¿Qué otro proyecto tiene el mismo problema? Mm, no sé si Rosita tendrá el mismo problema o solo que no lo hacen.
Aquí está Rositas. Su potencia instalada es 600 megavatios, solo Rositas. Y si se considera en toda la cuenca del Misque, toda la cuenca del Río Grande, con los embalses en serie, la potencia acumulada son 3000. Bueno, pero Rosita solamente, que es el último embalse, es en cascada. Hay una presa, la otra, la otra, la otra, la otra, y aquí está Rositas. Bueno, solamente Rositas son 300 megavatios. Y el resto son 600, perdón. Y el resto son 2400. Bueno, pregunta, señores. ¿A quién le vamos a vender la energía de Rositas? Esa parte en blanco está. El mismo problema, jóvenes. El mismo problema. Vamos a exportar. Vamos a exportar. ¿A quién le vamos a exportar? Al Brasil le vamos a exportar. No, a la Argentina le vamos a exportar. Al Paraguay le vamos a exportar. Jóvenes, ¿a quién? Otra vez el mismo problema. No hay un centro de consumo. No hay un centro de consumo completamente definido con un contrato, porque el centro de consumo es con contrato. Un contrato que diga, sí, yo te voy a comprar la energía y vos me la vas a mandar por tal precio. ¿Ustedes cómo le pagan a la CRE? Se hace un contrato y ellos te ponen el medidor y uno sabe el precio a la que le compra. Ya, aquí está el medidor. Y aquí hay un contrato. Entonces yo entrego la energía con la línea, aquí hay un medidor, aquí entrego energía y de aquí salen los pesos a la CRE. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya un contrato, no hay un punto de entrega? No se sabe cuál es el punto de entrega. Y en el caso de Rositas tampoco se sabe cuál es la línea de transmisión. Otra vez, el mismo problema. Solamente la central sin incluir la línea de transmisión. Eso es ENDE, señores. Es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza. Es un centro, es la empresa nacional de la corrupción. Es la empresa nacional del robo. Y ustedes dirán, ingeniero, ¿qué le pasa? A ver, no se necesita tener pruebas para darse cuenta que están gastando millones de dólares en estudios y más estudios y más estudios y nadie sabe dónde es el centro de consumo y nadie sabe cuál es la línea de transmisión y nadie sabe a quién le vamos a vender. Entonces, el día de mañana, cuando a ustedes les toque, es la central más la línea de transmisión y esto tiene que tener un centro de consumo con contrato. Si esto no está, ¿cómo voy a definir la línea de transmisión? Ni siquiera puedo definir su potencia. Tengo que tener el punto y tengo que decir, aquí voy a entregar 400 megavatios. Entonces, tengo la línea de transmisión definida, la puedo calcular, pero si yo no sé cuál es la potencia de entrega, ¿cómo voy a hacer la línea de transmisión? ¿Con qué datos se hace la línea de transmisión? ¿Con qué datos se diseña una línea de transmisión? La distancia del centro de generación al centro de consumo, con la potencia que se va a consumir y con el número de fases que se va a ocupar en la línea, si va a ser monofásica, trifásica. ¿Y de cuántos? Y esta potencia de transmisión, los kilovoltios y no sé cuánto, pero esto y la distancia y 3 fases. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, por favor, de esta clase tiene que quedarles algo extremadamente importante. La central incluye la línea de transmisión. Y por supuesto, cuando estoy hablando de línea de transmisión, estoy hablando de todas las subestaciones. La subestación elevadora en la largada, la línea de transmisión,
la subestación elevadora a medio camino, la línea de transmisión, la subestación elevadora, hasta llegar al centro de consumo, donde tendremos una subestación reductora. Todo esto es parte del proyecto y no puede ser considerado por separado. Bueno, ¿todos lo entendieron, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Bien, esperemos que el día de en el mañana no se cometan los mismos errores. Quiero creer. Bueno, vamos ahora a ver la capacidad de un embalse. ¿Cómo se define la capacidad de un embalse? Fíjense que si ustedes tienen una central y aquí tienen un embalse, ese embalse puede ser asumido como si fuera así. Pues si ustedes tienen un cilindro, este es el área de la base y este es el nivel del agua, esta es la altura, el volumen es área de la base por altura. Si yo grafico la altura con el volumen, esto es una línea recta. Bien. Si esto es H y esto es B, si quieren despejan y les da 1 sobre A por B. Esta tangente es 1 sobre el área. Si tienen un cono, perfecto. Entonces, este es el radio máximo. Por semejanza, se encuentra una ecuación parecida y se tiene la ley, altura-volumen para el cono. Hacen la geometría. Bueno, en el caso, en la realidad, yo no tengo ni un cilindro ni tengo un cono. Entonces tengo una topografía que es irregular, perdón. Tengo una topografía que es irregular, así, y esto me genera el embalse. ¿Se entiende el dibujo, no es cierto? Sí. Bueno, entonces, sobre esa base, fíjense que al embalse, aquí yo tengo la central. Entonces aquí le está entrando agua. Aquí llega un caudal, que es el caudal afluente, y aquí tengo el caudal de generación. Funciona exactamente como un lavamanos. Cuando el caudal que entra en el lavamanos es igual al caudal que sale, el lavamanos tiene un nivel constante. Si el caudal que entra es mayor que el que sale, el lavamanos sube, puede rebalsar. Y si el caudal que entra es menor, el lavamanos se va bajando. El embalse funciona exactamente igual. Entonces, lo que se hace es que con levantamientos topográficos, en el apunte está explicado el método y se estudia en geometría descriptiva, sistema acotado de representación, se obtiene la curva del volumen embalsado en función de la altura y la curva del área y del área embalsada. Este es el área y este es el volumen en función de la altura. Bien, o también muchos libros experimentan esto, se grafica así, el volumen aquí y aquí la altura y aquí el área se la grafica así. Bien, entonces para una altura dada, por ejemplo 50 metros de presa, tengo 10.000 hectómetros cúbicos. ¿No? Lo mismo, para esto tengo 30.000 hectáreas inundadas. Bien, entonces, ¿cómo se define el tamaño del embalse? Bueno, se define de la siguiente forma. Si uno grafica en un río determinado, en una sección de control, el caudal, en función del tiempo, uno tiene un diagrama de este tipo. Este es un típico diagrama de nuestros ríos de montaña.
En muchos casos esto puede hacerse cero por un largo periodo de tiempo. Entonces estos son las crecidas o en el lenguaje popular son los turbiones. Y después se hace cero. Ahora, si yo grafico el nivel en el río, básicamente el nivel en el río en función del tiempo, también coincide, es una curva que coincide, casi coincide. Entonces, si uno quiere obtener la potencia, lo que hay que hacer es multiplicar. La potencia teórica será gamma por Q por H, y uno obtendrá otra vez, en función del tiempo, un diagrama que es así. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? Sí, ¿El resto lo entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron o hay alguna duda?